En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, el mundo perdió para siempre la voz de una joven que, a través de su diario, dejó testimonio de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Ana Frank, escondida junto a su familia en la parte trasera de un edificio en Ámsterdam, vivió durante más de 2 años bajo el peso del miedo, hasta que el 4 de agosto de 1944, una redada nazi terminó con su frágil refugio. A pesar de que aún se desconoce con certeza quién los delató, agentes de la policía holandesa, bajo las órdenes del oficial de las SS Karl Silberbauer, irrumpieron en el escondite y arrestaron a sus ocupantes. El lugar fue saqueado, pero gracias a la valentía de 2 colaboradores, el diario de Ana fue rescatado del olvido. Lo que siguió fue una travesía marcada por la desesperación y la pérdida. Tras ser detenidos, los Frank fueron enviados a Westerbork y semanas después, deportados a Auschwitz en un tren abarrotado, donde la humanidad de los prisioneros fue reducida al mínimo. Ana, su madre y su hermana fueron separadas de su padre y finalmente trasladadas al campo de Bergen-Belsen, donde el hambre, el frío y las enfermedades reinaban. Allí, entre cuerpos febriles y miradas apagadas, Ana enfermó de tifus junto a su hermana Margot. Ambas murieron poco antes de que el campo fuera liberado. De una infancia normal al comienzo de la huida, Ana Frank antes del encierro. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en la ciudad alemana de Frankfurt del Meno. Su familia formaba parte de la comunidad judía liberal de la ciudad. Su padre, Otto Frank, era un hombre educado con formación en negocios y tenía una empresa junto a su hermano. Su madre, Edith, se dedicaba al hogar y criaba a sus 2 hijas, Margot la mayor y Ana la menor. En los primeros años, la familia vivía con tranquilidad. Tenían amigos, participaban en reuniones sociales y sus hijas crecían en un ambiente familiar. Ana fue una niña sana, con energía y curiosa desde pequeña. Margot, más seria y callada, ya se destacaba por su buen desempeño escolar. Los Frank vivían en un barrio mixto, donde convivían tanto judíos como no judíos. Pero en 1933, cuando Hitler llegó al poder, la situación cambió bruscamente. Las leyes contra los judíos empezaron a aplicarse sin demora. Otto Frank comprendió que su familia ya no estaría segura en Alemania. Los judíos fueron apartados de los negocios, la vida académica y los espacios públicos. Las señales de exclusión aparecían en todas partes. Otto viajó a Ámsterdam buscando una solución. Allí conocía a algunas personas y vio una posibilidad de empezar de nuevo. Consiguió trabajo como representante de la empresa Opekta, dedicada a productos para preparar mermeladas. En septiembre de 1933 se trasladó solo a los Países Bajos. Poco después, Edith y Margot lo siguieron, mientras Ana quedó temporalmente con sus abuelos. Cuando Otto organizó vivienda y trabajo, Edith y las niñas se reunieron con él. Ana llegó a Ámsterdam a comienzos de 1934. Se instalaron en un piso en la plaza Merwedeplein, un barrio tranquilo y familiar. Otto dedicaba muchas horas a la empresa. Edith trataba de adaptarse, aunque no se sentía cómoda fuera de su país. Margot comenzó la escuela. Ana, sin saber holandés, se fue integrando rápido. Con 5 años, era una niña despierta, sociable y con mucha energía. Otto logró abrir una nueva sucursal de la empresa y buscó mantener la estabilidad. Las niñas asistían a clase, hacían nuevas amigas y salían a jugar. Ana hablaba mucho, le gustaba contar historias y su vida cotidiana transcurría con normalidad. Aunque estaban lejos de sus raíces, mantenían contacto con los abuelos que seguían en Alemania. La familia creía que su nueva vida en los Países Bajos los alejaba del antisemitismo. Otto evitaba atraer atención. Mantenía su trabajo, cumplía con sus responsabilidades y prefería pasar desapercibido. En casa seguían hablando alemán, pero las niñas fueron aprendiendo el idioma local en la escuela. Ana lo aprendió con facilidad. Edith, por su parte, no logró sentirse parte del nuevo entorno. No dominaba el idioma. Evitaba salir y pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Solo mantenía contacto con otras mujeres judías del vecindario. Aún así, intentaba mantener una rutina para sus hijas. Hacia mediados de los años 30, varios familiares también dejaron Alemania. La situación empeoraba visiblemente, sinagogas atacadas, tiendas clausuradas y una persecución que ya no se disimulaba.
Otto ayudó a algunos parientes a huir y les ofreció alojamiento por unos días en su casa. Anna creció en ese contexto entre dos culturas. Hablaban alemán en casa, pero se desenvolvía en un entorno completamente holandés. Asistía a clases, salía a jugar y le gustaban las revistas para niños. Era muy querida por sus amigas y se mostraba siempre entusiasta. Margot, en cambio, era más aplicada y reservada. Otto creía que había hecho lo correcto. Sus hijas estaban bien, el trabajo avanzaba y la vida en Ámsterdam parecía segura. En aquel momento no imaginaba que el régimen del que había escapado acabaría extendiéndose también hasta allí. Adaptación y rutina en Ámsterdam. Una vez instalados en Ámsterdam, los Frank intentaron reconstruir su vida diaria. Anna tenía 5 años. No conocía a nadie y aún no dominaba el idioma, pero se adaptó sin problemas. En el colegio aprendió holandés rápidamente. Era espontánea, con muchas amigas. Margot prefería estudiar y leer en casa. Otto Frank comenzó a trabajar en Opekta, que ofrecía productos para hacer mermeladas. Era constante y preciso. Pronto estabilizó las finanzas familiares. En 1938 fundó una segunda empresa, Pectacon, enfocada en especias. Como medida preventiva, la registró a nombre de empleados no judíos, aunque él seguía dirigiendo todo. Edith, en cambio, no logró integrarse del todo. Le costaba el idioma, no tenía vida social más allá de la familia y salía poco. Mantenía comunicación con su madre en Alemania y con su cuñada Elfriede, con quien compartía confidencias. A pesar de su aislamiento, se esforzaba por mantener el orden en el hogar y criar a sus hijas en un entorno tranquilo. Vivían en Merwedeplein, una plaza residencial del sur de Ámsterdam, arbolada y con bancos donde jugaban los niños. Anna pasaba largas tardes corriendo, inventando historias con sus compañeras. En su cuarto decoraba las paredes con recortes y fotos. Era su forma de sentirse segura en ese nuevo mundo. Los Frank respetaban las festividades judías, pero no seguían una práctica religiosa estricta. Celebraban las fechas importantes con sencillez. Otto priorizaba la formación académica y el aprendizaje de idiomas. Las niñas leían mucho, incluso en otros idiomas. Tenían una pequeña biblioteca en casa. Aunque el régimen nazi intensificaba su violencia en Alemania, Ámsterdam parecía mantenerse al margen. Era refugio para muchas familias judías. Otto acogió temporalmente a algunos parientes que escapaban. En casa no se ignoraba lo que ocurría, pero se intentaba no vivir con angustia constante. Margot entró a la escuela Montessori con buenos resultados. Era responsable y disciplinada. Anna era extrovertida y a veces impulsiva. Sus maestros destacaban su viveza. Le gustaba inventar diálogos, escribir y hacer imitaciones. Su rendimiento escolar era regular, pero se expresaba con soltura. Los fines de semana solían salir a pasear. Visitaban mercados, parques o conocidos. Otto trabajaba mucho, pero reservaba los domingos para estar en casa. Hablaban en alemán, lo cual creaba cierta distancia con los vecinos, pero era parte de su identidad familiar. Aunque Anna y Margot ya hablaban holandés con fluidez, la lengua materna seguía presente en casa. En 1937, Anna se unió a un grupo de chicas del barrio. Jugaban al aire libre, montaban en bicicleta y compartían secretos. Incluso fundaron un pequeño club con nombres clave. Ilse, Susanne, Hanneli y Jacqueline eran sus amigas más cercanas. En clase, Anna hablaba sin parar. Aunque eso generaba anotaciones en sus informes, sus profesores le tenían aprecio. Los padres intentaban protegerlas del miedo. Hablaban con discreción de lo que pasaba en Alemania. Se comentaban leyes nuevas, agresiones a comercios y deportaciones. Otto, previendo lo peor, guardaba documentos y pensaba en planes alternativos. Aún así, confiaba en la neutralidad de los Países Bajos, como había sucedido durante la Primera Guerra Mundial. Anna y Margot fueron un tiempo a clases de catecismo judío, más por tradición que por convicción. Todavía se podía ir al cine, comprar revistas, usar transporte y hacer vida de ciudad. Las niñas coleccionaban fotos de artistas, armaban rompecabezas y compartían tardes con sus amigas. En 1938, Alemania anexó Austria. Al año siguiente invadió Checoslovaquia. Otto entendió que la amenaza se expandía. Tramitó sin éxito visas para Estados Unidos. También pensó en emigrar a Cuba, pero los procesos se estancaron. Había demasiadas solicitudes y pocas respuestas. Las salidas eran casi imposibles.
Hacia fines de 1939, Alemania firmó un acuerdo con la Unión Soviética e invadió Polonia. La guerra comenzó oficialmente. Reino Unido y Francia respondieron con una declaración. Los Países Bajos intentaban mantenerse al margen, pero el riesgo era evidente. Como muchas familias, los Frank empezaron a prepararse. Guardaban dinero, conservas, copias de papeles importantes. En la calle no se notaban grandes cambios, pero en los hogares judíos se respiraba otra tensión. Otto se apoyaba en una red de contactos y proveedores fieles, por si había que actuar rápido. Ana seguía centrada en su vida de niña. Su atención estaba en la escuela, sus amigas y las cartas que intercambiaba. Margot, más madura, entendía mejor lo que estaba en juego. Los adultos trataban el tema con cautela delante de ellas. No querían alarmarlas. La ocupación, las primeras leyes de odio. El 10 de mayo de 1940, la tranquilidad de los Países Bajos terminó. A primera hora de la mañana, tropas alemanas cruzaron la frontera. En 5 días, el ejército nazi tomó el control total. La reina huyó a Londres y el país quedó en manos de los ocupantes. Lo que parecía un refugio seguro para miles de familias judías se convirtió en otro territorio bajo el régimen de Hitler. La familia Frank, que llevaba años viviendo en Ámsterdam, recibió la noticia con miedo. Otto entendió que los nazis no iban a esperar para imponer sus reglas. Al principio, las restricciones fueron discretas, pero no tardaron en hacerse visibles. En pocos meses, los judíos quedaron fuera de la vida pública. Las primeras órdenes prohibieron a los judíos ocupar cargos en el gobierno, las universidades y los medios de comunicación. Después, se les expulsó de los servicios públicos y se les obligó a registrarse oficialmente. En documentos, tiendas, edificios y escuelas empezaron a aparecer señales que los excluían. En la escuela de Ana, los cambios llegaron pronto. Alumnos y profesores judíos fueron apartados. Margot y ella tuvieron que dejar sus colegios normales y ser trasladadas a centros exclusivos para niños judíos. Los nuevos edificios eran viejos, mal equipados y con clases abarrotadas. Aún así, las hermanas intentaban mantener la rutina. Ana, aunque inquieta, seguía escribiendo, leyendo e imaginando historias. Otto Frank intentó mantener la empresa Opekta a flote. Sabía que no podía seguir figurando como dueño. Confiaba en sus empleados más cercanos. Hizo los cambios necesarios para que la firma pasara legalmente a manos de socios no judíos, aunque él seguía trabajando desde atrás. Era la única manera de mantener ingresos sin llamar la atención. En la calle, los cambios se aceleraban. Las autoridades alemanas empezaron a cerrar lugares públicos para los judíos. No podían ir al cine, a restaurantes, ni sentarse en ciertos bancos. Les prohibieron usar el transporte público, salir después de cierta hora y visitar parques o bibliotecas. Cada semana aparecía una nueva prohibición. Las señales eran claras. En los comercios empezaron a aparecer carteles que decían «No se atiende a judíos». En la radio y los diarios se difundía propaganda. Las familias como los Frank ya no podían vivir como antes. Las hijas salían menos. Edith evitaba hablar en voz alta. La desconfianza era general. En la primavera de 1941 se ordenó un censo para identificar a todos los judíos del país. Debían registrarse con nombre, dirección, profesión y situación familiar. Otto cumplió con el trámite, pero sabía que ese listado no era una simple formalidad. Era parte de un sistema de control. Quienes no se registraban podían ser arrestados. La policía empezó a hacer redadas. En algunos barrios, los hombres eran sacados de sus casas y llevados a centros de detención. Nadie sabía a dónde los enviaban. Algunos lograban mandar una carta desde campos de trabajo, otros desaparecían. Las familias empezaron a dormir vestidas, con bolsas listas para escapar en caso de una redada nocturna. En casa de los Frank se hablaba en voz baja. Las niñas empezaban a notar que algo muy serio estaba pasando. Ana seguía escribiendo en cuadernos viejos, contaba historias, pegaba recortes y hablaba con sus amigas. Pero su mundo se achicaba. Cada semana había una nueva norma. No podían ir a casas de no judíos. Sus amigas del colegio anterior se distanciaban. Otto recibía noticias de Alemania, de Austria, de Polonia, sabía lo que venía. Por eso, desde ese mismo año, comenzó a preparar un escondite. En la parte trasera del edificio donde funcionaba la empresa,
Identificó un espacio que podía ser acondicionado. No dijo nada a sus hijas, solo a un grupo reducido de empleados de confianza. En septiembre de 1941 se prohibió que los niños judíos asistieran a escuelas regulares. Ana y Margot pasaron a una secundaria judía. El edificio estaba lejos de casa. El trayecto era limitado, no podían usar transporte. Edith las acompañaba caminando o en bicicleta cuando estaba permitido. Ana escribía sobre sus nuevos compañeros, algunos venidos de otros barrios, todos en la misma situación. A finales de ese año llegaron las primeras deportaciones. Grupos de hombres jóvenes eran citados a oficinas locales. De allí los enviaban en tren a Alemania. El gobierno nazi hablaba de trabajos forzados, pero las cartas que llegaban contaban otra historia. Había hambre, enfermedades y golpes. Los que lograban regresar estaban irreconocibles, otros nunca volvían. Las autoridades empezaron a hablar abiertamente de reasentamientos. Se organizaban listas. Las familias temían ser convocadas. Las llamadas llegaban por carta o por teléfono. Nadie sabía qué día podía tocarles. Los Frank reforzaron su plan. Otto aceleró los trabajos en el escondite. Revisaron accesos, provisiones, distribución del espacio. Todo en silencio. Mientras tanto, las calles se llenaban de soldados, policías colaboracionistas y civiles vigilantes. Las redadas se volvieron comunes. A cualquier hora, camiones se estacionaban frente a un edificio y sacaban a las familias. Los vecinos miraban desde las ventanas. Algunos avisaban, otros callaban. Muchos fingían no saber nada. En casa, Edith cocinaba lo justo. Se ahorraba todo lo posible. Otto reunía documentos, planos y suministros. Ana veía cómo se llenaban armarios con frascos, latas y maletas. A veces preguntaba, pero nadie le respondía con claridad. Tenía 13 años, sabía que había peligro, pero aún no entendía la magnitud. El 29 de abril de 1942, una nueva norma cambió todo. Todos los judíos mayores de 6 años debían llevar cosida una estrella amarilla en la ropa. La orden venía con amenazas. Quien no la usara podía ser detenido. La estrella era visible, obligatoria, imposible de esconder. Era el símbolo que los separaba del resto. Ana y Margot salieron a la calle con sus nuevas insignias. Fue la última etapa antes del encierro. Convocada para desaparecer, la última advertencia, antes del escondite. El 12 de junio de 1942, Ana cumplió 13 años. Fue una mañana tranquila en casa de los Frank. Sus padres intentaron que la fecha tuviera algo de alegría, a pesar del ambiente hostil que se vivía en la ciudad. Entre los regalos, recibió un cuaderno con tapas duras, decorado con cuadros rojos y blancos. Lo eligió ella misma días antes en una papelería cercana. Esa libreta sería, desde ese día, el espacio donde comenzaría a escribir. A partir de entonces, Ana llenó el cuaderno con anotaciones frecuentes. No sabía que ese diario acabaría siendo uno de los testimonios más reconocidos sobre la persecución judía. Para ella era solo una forma de sacar lo que pensaba. Hablaba de lo que vivía y lo que sentía. Sin decirlo, entendía que el peligro crecía a su alrededor. El diario no era un secreto. Sus padres sabían que lo tenía, pero no lo leían. Ana escribía con libertad, usando nombres que inventaba. A veces hablaba de su casa, otras de su escuela y también de lo que pasaba en el país. Lo hacía con la mirada de una adolescente que intentaba entender un mundo que se volvía más hostil. En esas semanas, las restricciones empeoraron. En el colegio, los rumores eran constantes. Detenciones, trenes llenos de gente que no volvía. Se decía que los llevaban lejos, a trabajar en condiciones duras. No había certeza, solo miedo. Todos sabían que lo peor era aparecer en esas listas. La familia seguía en su piso de Merwe-de-Plain. Desde fuera parecía una rutina más. Las niñas asistían a clases. Otto seguía trabajando, Edith salía solo a lo necesario. Pero dentro de casa la tensión era constante. Otto recibía advertencias de conocidos. Las redadas eran cada vez más frecuentes. En algunos barrios se llevaban familias enteras sin distinción de edad. En paralelo, el escondite ya estaba casi terminado. Otto llevaba tiempo planificando todo. Junto a algunos empleados de confianza, había acondicionado un sector trasero del edificio de su empresa. Lo ocultaba una estantería giratoria. Detrás había un anexo con habitaciones pequeñas, cocina sencilla y ventanas tapadas.
Solo unos pocos sabían del plan: Miep Gies, Johannes Kleiman, Víctor Kugler, Beb Voskuil y su padre Johannes. Cada uno cumplía una tarea: traer comida, noticias, objetos útiles y mantener las apariencias. Si alguien los descubría, todos estaban en riesgo. El 5 de julio de 1942 todo cambió. Margot, de 16 años, recibió una notificación oficial. Tenía que presentarse para ser enviada a un campo de trabajo. No había explicaciones, solo fecha y lugar. No cumplir con la orden se consideraba una falta grave. Otto decidió no esperar más. Esa noche avisó a Edith: era momento de esconderse. El 6 de julio, temprano, saldrían sin despedirse de nadie. Anna fue informada esa misma noche. Le pidieron que empacara solo lo imprescindible. Nada grande, nada llamativo. Antes de dormir, Anna guardó su diario en una mochila, añadió libros, lápices y algunas fotos. Margot hizo lo mismo. Edith envolvió ropa en mantas. Otto escondió documentos y objetos de valor en la oficina. Al amanecer salieron uno, por rutas secundarias. Llevaban puesta toda la ropa posible para disimular el equipaje. Caminaron hasta llegar al edificio de la empresa. Entraron por una puerta lateral, cruzaron el pasillo, movieron la estantería y entraron al anexo. Cerraron todo en silencio. El encierro empezaba. Durante los primeros días estaban solo ellos cuatro: Anna, Margot, Edith y Otto. Se repartieron los espacios. Dormían en colchones viejos. Las cortinas bloqueaban toda luz. Desde las 8 de la mañana hasta la tarde no podían hacer ruido. Solo después de las 6, cuando se iban los empleados, podían moverse con cierta libertad. Anna siguió escribiendo desde el primer día. Contaba cómo era vivir sin salir, cómo se organizaban y qué sentía. Sabía que, si los descubrían, serían arrestados. No imaginaba qué pasaría después, pero entendía que no era un simple escondite. El 13 de julio, una semana después, llegaron 3 más. Hermann Van Pels, su esposa August y su hijo Peter, de 16 años. Otto los conocía desde antes. El espacio ya reducido se volvía más estrecho. Anna y Margot compartían una pequeña habitación. La presencia de los Van Pels cambió la convivencia. Había que turnarse para todo: el baño, la cocina, el silencio. La comida se dividía entre más personas. Las discusiones comenzaron. Anna no simpatizaba con August. Le molestaba su forma de hablar. Con Peter apenas cruzaba palabra. Eso cambiaría más adelante. El 21 de agosto se sumó otra persona: Fritz Pfeffer, un dentista conocido. Hombre callado y serio. Ahora eran 8. Anna tuvo que compartir cuarto con él. No fue fácil. Tenían rutinas distintas y poca afinidad. Anna escribía sin filtro sobre lo incómoda que era la convivencia. Ya no se podía salir ni abrir las ventanas. El aire no circulaba. Solo los ayudantes subían con comida, noticias y provisiones. Cada movimiento debía hacerse con extremo cuidado. Cualquier ruido podía delatar la presencia del grupo. Incluso los vecinos eran un riesgo. Los últimos meses de 1942 pasaron entre encierro, rutina y tensión. Nadie sabía cuánto duraría. Anna documentaba todo: el ánimo del grupo, los pequeños cambios, los roces entre ellos. Escribir era su única forma de desahogo. Su diario se volvió parte esencial del día a día. Encerrados por ser judíos. 2 años de miedo silencioso. Desde el 6 de julio de 1942, los 8 ocupantes del anexo convivían a diario en un espacio cerrado. Anna, Margot, sus padres, la familia Van Pels y el señor Pfeffer compartían cada rincón. El escondite tenía varias zonas pequeñas: habitaciones, sala común, baño, altillo con estufa y una cocina improvisada. Las paredes estaban cubiertas con estanterías y telas para bloquear la luz exterior. Había normas fijas. Entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde el silencio era obligatorio. No se permitían ruidos, pasos con zapatos ni movimientos bruscos. Los trabajadores seguían en la planta baja. Nadie debía sospechar. Solo unos pocos empleados sabían lo que ocurría arriba. Todo se regía por horarios: turnos para el baño, para cocinar, para asearse. Comían lo que los ayudantes lograban conseguir. A veces había pan duro, papas o algo de margarina. Otras veces apenas una sopa rala. Cada porción se medía, nada se desperdiciaba. Anna escribía cada día, contaba lo que comían, cómo se organizaban y las tensiones que surgían.
La convivencia no era fácil. Algunos días eran tranquilos, otros, una palabra desataba discusiones. La falta de espacio y el miedo constante alteraban los ánimos. Van Pels fumaba en secreto. Edith hablaba poco. Margot se aislaba con sus lecturas. Las rutinas se repetían. Durante las mañanas todos hacían tareas en silencio: leer, coser, estudiar, escribir. Peter arreglaba cosas. Pfeffer repasaba francés. Otto coordinaba las tareas. Edith se encargaba de la comida. Anna escribía. Los días no se diferenciaban. Solo las noticias del exterior marcaban el paso del tiempo. A las 12:30, cuando los empleados bajaban a comer, podían hablar bajo, moverse con cuidado y correr las cortinas unos minutos. A veces escuchaban la BBC en una radio oculta. Era su única conexión con el mundo. Anna anotaba cada parte informativo. Avances, bombardeos, esperanza de liberación. Los inviernos eran duros, no había calefacción, dormían con ropa puesta y mantas finas, el agua se congelaba en los recipientes. Anna escribía con los guantes puestos. En verano el aire no circulaba, el calor era sofocante, las paredes goteaban humedad. Anna y Peter comenzaron a acercarse. Al principio eran charlas breves, luego compartían confidencias. A veces subían juntos al altillo. Anna empezó a sentir algo por él. Lo contaba en su diario. Se tomaban de la mano, se abrazaban. Más tarde, se besaron. Su madre no lo aprobaba. Otto prefería mantenerse al margen. Peter era reservado, Anna impulsiva. Con Pfeffer, su compañero de cuarto, había roces constantes. No soportaba su energía, su risa, sus interrupciones. Anna lo describía como seco y estricto. En cambio, a Otto lo veía como una figura firme, comprensiva y cercana. Él era su referencia en medio del encierro. Los ayudantes hacían lo posible por sostener la situación. Cada vez costaba más conseguir comida. Los cupones eran insuficientes. Algunas tiendas estaban vigiladas. Otros proveedores fueron arrestados. Miep y Beb corrían riesgos cada vez que subían. Víctor Kugler inventaba excusas para justificar ciertos movimientos en la empresa. Las noticias externas eran alarmantes. Se hablaba de deportaciones, trenes que salían sin regreso, campos en el este. Otto filtraba la información para no alterar a las niñas, pero todos entendían que los rumores eran ciertos. Las cartas dejaban de llegar. Las familias desaparecían sin aviso. A pesar de todo, Anna no dejaba de escribir. Sus páginas hablaban del encierro, de sus pensamientos, de su evolución. Inventó un personaje destinatario, Kitty. Le dirigía cartas imaginarias donde volcaba sus dudas, miedos y esperanzas. Sentía que, aunque encerrada, seguía creciendo. Los cumpleaños eran discretos. Un trozo de pan con algo dulce, una vela encendida por segundos. Anna cumplió 14 y 15 años dentro del anexo. Llevaba más de 500 días sin salir, siempre viendo las mismas caras, sin luz natural ni contacto con el exterior. En la primavera de 1944, Anna escuchó por radio que el gobierno holandés en el exilio pedía conservar diarios y testimonios para reconstruir lo vivido. Entonces decidió pulir lo que había escrito. Releyó, corrigió, organizó. Su cuaderno ya no era solo un refugio. Se transformaba en algo que quería dejar como testimonio. La tensión interna era constante. Las discusiones aumentaban. La comida era escasa. Las noticias, confusas. Unos decían que los aliados avanzaban, otros que la represión nazi se intensificaba. Anna anotaba todo. Aún creía que algún día saldría, que estudiaría, que escribiría profesionalmente. Ya había llenado varios cuadernos. Los guardaba en una carpeta, bien escondida. Miep conocía su ubicación. Si pasaba algo, prometió intentar salvarlos. Anna notaba su propio cambio. Ya no era una niña. Observaba mejor a los otros. La tristeza de Edith, la desesperación de August, el desgaste de Otto, la fragilidad de Peter. Cada ruido en el edificio podía ser el final. Escuchaban pasos, golpes, puertas. A veces eran falsas alarmas, otras situaciones reales. Una noche, un ladrón rompió una ventana. Otra vez, alguien forzó una puerta. Cada incidente los dejaba al borde del pánico. Durante más de 2 años, los 8 vivieron ocultos, sin aire, sin calle, sin contacto. Solo 5 personas los ayudaban, solo la esperanza los sostenía. Anna escribió hasta el 1 de agosto de 1944. 3 días después, los descubrieron.
Salvar sin ser vistos. Los riesgos de ayudar a los Frank. Mientras los 8 ocupantes del anexo trataban de sobrevivir en silencio, dependían por completo de un grupo reducido de personas que arriesgaban todo por ayudarlos. Sin ese apoyo externo, la vida en ese encierro no habría durado ni una semana. Quienes los protegían no lo hacían por obligación ni por beneficio, lo hacían porque creían que era lo correcto, aún sabiendo que, si los descubrían, podrían ser arrestados o peor. Miep Gish fue la principal conexión entre el mundo exterior y los escondidos. Trabajaba para la empresa de Otto Frank desde antes de la ocupación y era una de las pocas personas en quien él confiaba. Cada día se encargaba de traer comida, libros, noticias y cualquier cosa que hiciera falta. En ocasiones también subía frutas, ropa usada o medicinas. Se movía con cuidado, nunca llamaba la atención. Sabía cómo esquivar preguntas y evitar sospechas. Beb Voskuil también era parte del grupo. Era joven, soltera y conocía bien el funcionamiento de la oficina. Ayudaba con las tareas administrativas, pero también subía al anexo cuando podía. Tenía una relación cercana con Anna. Le traía papel para escribir, novelas de biblioteca y a veces cosméticos. Era una forma de mantener un poco de normalidad. Su padre, Johannes Voskuil, también colaboraba. Construyó la estantería giratoria que ocultaba la entrada al escondite. En varias ocasiones reparó cosas en el anexo sin que nadie más lo notara. Victor Kugler y Johannes Kleiman eran los responsables legales de la empresa desde que Otto dejó de figurar como gerente. Ambos conocían el secreto, mantenían la fachada comercial, gestionaban cuentas, respondían a visitas y actuaban como si todo estuviera normal. Mientras tanto, escondían documentos, desviaban inspecciones y tapaban ruidos. Nunca dijeron una palabra de más. Los 5 formaban una red silenciosa. Nunca bajaban la guardia. Cada uno tenía una función y un margen de acción. Se comunicaban por señales. A veces un golpe en la pared o una palabra clave indicaban peligro. Si llegaban visitas imprevistas, fingían no tener acceso a la parte trasera. Si había patrullas en la calle, evitaban cualquier movimiento. Conseguir comida era una tarea diaria. No podían comprar grandes cantidades en un solo sitio. Miep recorría varios mercados, tiendas y panaderías. Pedía poco en cada lugar para no levantar sospechas. Guardaba lo que podía en su bolso o en cestas de bicicleta. Algunas veces, Beb ayudaba con cupones de racionamiento falsos o prestados. El riesgo era constante. Había vigilancia en las calles y revisiones inesperadas. Los ayudantes también mantenían la conexión con lo que ocurría fuera. Leían los periódicos, escuchaban la radio y contaban lo esencial. En ocasiones evitaban dar malas noticias. No querían alterar a quienes estaban arriba. Sin embargo, cuando había información que afectaba directamente a su seguridad, eran claros. Avisaban si había redadas cerca, si habían detenido a algún proveedor o si cambiaban las reglas. Miep y su esposo Jan eran los únicos que sabían la dirección exacta del escondite fuera del horario de trabajo. Jan no subía al anexo, pero ayudaba desde fuera. Traía cupones extra, buscaba información sobre las deportaciones y ayudaba a distribuir los pedidos. Era miembro de un grupo de resistencia, aunque no hablaba de eso con nadie. Cuanto menos supieran los demás, mejor. Durante los 2 años de encierro, los ayudantes enfrentaron problemas personales. Johannes Voskuil enfermó de cáncer. A pesar del dolor, siguió colaborando mientras pudo. Beb intentaba no mostrar preocupación, pero la situación la afectaba. Miep también tuvo momentos de angustia. Había días en que no conseguía suficiente comida y debía regresar con las manos vacías. Se sentía responsable de mantenerlos con vida. La relación entre los escondidos y sus protectores era complicada. Aunque había agradecimiento, también surgían tensiones. A veces, Anna o Auguste se quejaban por la calidad de los alimentos. Otras veces, se pedían cosas que no eran fáciles de conseguir. Miep y Beb entendían que el encierro alteraba el ánimo, pero les dolía cuando sentían que no valoraban el esfuerzo. Pese a todo, los ayudantes nunca fallaron. Nunca hablaron de más, nunca cobraron un centavo y nunca dieron señales de cansancio. Cada día subían las escaleras con miedo. Sabían que los vecinos podían verlos entrar y salir, que un empleado nuevo podía sospechar, que una revisión de rutina podía acabar con todos. Los escondidos no podían hacer nada sin ellos.
desde la comida hasta el papel higiénico, pasando por libros, jabón, toallas o lápices, todo dependía de lo que los ayudantes pudieran encontrar. Si alguno enfermaba, se notaba. Si faltaba un día, se sentía el vacío. Cuando llegaban, eran recibidos con ansiedad. Traían un poco de vida a un lugar donde solo había espera. Miep trataba de llevar temas para conversar, hablaba de la calle, del clima, de cosas simples. También traía noticias de amigos, conocidos, o de la situación del país. A veces eran buenas, como cuando dijo que los aliados habían avanzado en África, o que la BBC hablaba de una posible invasión en Francia. En otras ocasiones traía datos más duros, arrestos, deportaciones, nuevos avisos de los nazis. En 1943, Bep consiguió libros escolares para Margot. También trajo hojas de trabajo para Ana. Las dos seguían estudiando. Otto organizaba tareas diarias. Usaban libros viejos, copiaban ejercicios, leían en voz baja. Edith preparaba clases improvisadas. Era una forma de mantener la mente ocupada. Sin esos materiales, los días se habrían vuelto más vacíos. Los ayudantes también protegían la fachada legal. Si alguien preguntaba por Otto, decían que había salido del país. Si llegaban cartas o facturas, las respondían ellos. Hacían ver que todo seguía igual. Cambiaban firmas, movían documentos y contestaban al teléfono con voz firme. Nadie debía notar nada extraño. A finales de 1943 la situación se volvió más tensa. La resistencia intensificó sus acciones. Las represalias fueron más duras. Más revisiones, más controles. Miep y Jan tuvieron que esconder algunos papeles en casa. Bep limitó sus visitas. Victor y Kleiman fueron interrogados varias veces por gestiones de la empresa. Aunque nadie confesó nada, el peligro era evidente. A pesar de todo, ninguno abandonó su puesto. Seguían ayudando, cada uno desde su lugar. En julio de 1944, cuando los rumores sobre la caída del régimen nazi eran cada vez más fuertes, Ana escribió que sentía que todo podía cambiar, pero el 4 de agosto todo se detuvo. El día que los encontraron. Ana Frank capturada por la Gestapo. El 4 de agosto de 1944, el silencio del anexo terminó. Esa mañana, alrededor de las 10, un vehículo se detuvo frente al edificio de Prinsengracht 263. De él bajaron agentes de la policía alemana, liderados por Karl Josef Silberbauer, un oficial de la SS vestido de civil. Venían acompañados de varios policías neerlandeses. No hubo aviso, no hubo tiempo para esconder nada. Los ocupantes del escondite fueron tomados por sorpresa. No alcanzaron a cerrar puertas ni ocultar pertenencias. Silberbauer y los otros subieron por la oficina principal, guiados por una denuncia anónima. Dentro del edificio todo parecía normal, pero uno de los agentes fue directo hacia la estantería giratoria. La movió. Detrás estaba la entrada al anexo. Lo habían encontrado. Entraron sin demora. Gritaron, apuntaron con armas y ordenaron que todos salieran con las manos arriba. Otto, Edith, Margot y Ana estaban en la sala común. Peter intentó esconderse, pero lo sacaron. Hermann, August y el señor Pfeffer también fueron sacados a la fuerza. Nadie opuso resistencia. Sabían que no tenían salida. Los agentes buscaron dinero, joyas y documentos. Revolvieron cajones, tiraron al suelo papeles, abrieron baúles. Se llevaron lo poco que pudieron encontrar. No les importaron los cuadernos, las libretas ni las cajas con apuntes, tampoco las fotos ni los objetos personales. Esos fueron abandonados, esparcidos por el suelo del anexo. Entre los papeles quedó el diario de Ana. Estaba en su lugar habitual con otros cuadernos y hojas sueltas. Miep Gies, que había presenciado el operativo desde abajo, subió horas después. Recogió todo con cuidado. Sabía que esos papeles eran importantes. No sabía si Ana regresaría, pero los guardó. Los 8 ocupantes fueron llevados primero a la sede local de la Gestapo. Allí pasaron horas encerrados, sin saber qué pasaría. Fueron interrogados por separado. No sabían quién los había delatado. Nadie les dijo nada. No hubo acusaciones formales, solo preguntas rápidas, empujones y órdenes. Después fueron trasladados al cuartel de detención en Amstelveen-Zeeweg. Ese mismo día, los agentes detuvieron a 2 de los ayudantes, Victor Kugler y Johannes Kleiman. Ambos fueron llevados a centros de detención diferentes. Miep y Bep no fueron arrestadas. A Miep, pese a haber estado presente, se le permitió marcharse.
Más tarde contaría que uno de los oficiales era austríaco como ella. Quizás por eso no la detuvieron. Aún así, estuvo a punto de hacerlo. La dejó ir con una advertencia. En el cuartel, los Frank y los otros esperaron 2 días. No sabían a dónde los llevarían. Comían pan duro y tomaban agua sucia. Dormían sentados, con luz encendida todo el tiempo. Había otros detenidos. Algunos hablaban de trenes, de campos, de traslados al este. Eran términos nuevos para Anna. Nadie explicaba nada. Solo daban órdenes. El 8 de agosto fueron subidos a un camión. Los llevaron al campo de tránsito de Westerbork. Allí llegaban todos los judíos detenidos en los Países Bajos. Era el lugar previo antes de ser enviados a los campos del este. No era un campo de exterminio, pero ya había cercas, vigilancia armada y barracones de madera. En Westerbork, los 8 fueron clasificados como prisioneros por delito de escondite. Eso significaba castigo adicional. Fueron ubicados en el barracón de castigo, un lugar sin comodidades. No había camas, solo paja en el suelo. El lugar estaba oscuro, frío y lleno de ruido. Compartían espacio con decenas de personas. Había llanto, gritos y olor a cuerpos sin lavar. El trabajo en Westerbork era forzado. Los hombres desmontaban baterías usadas. Las mujeres limpiaban partes metálicas o clasificaban objetos. Era peligroso. Las piezas estaban contaminadas. El ambiente era tóxico. No había máscaras ni protección. Anna y Margot trabajaban separando componentes con las manos desnudas. Edith, más débil, apenas resistía el ritmo. A pesar del encierro, los ocupantes del anexo seguían juntos. Dormían en el mismo barracón, se hablaban al oído, compartían lo poco que tenían. Otto intentaba mantenerlos unidos. August lloraba en silencio. Hermann no hablaba. Pfeffer discutía por todo. Peter casi no comía. Anna seguía observando. No escribía. Ya no tenía cuadernos. Cada martes salía un tren. Era el transporte al este. Los prisioneros esperaban la lista semanal con miedo. Nadie sabía quién sería llamado. Los nombres eran leídos por altavoz. Cada grupo seleccionado debía presentarse con sus cosas. Subían a vagones de carga. No se decía el destino. El 3 de septiembre de 1944, el nombre de la familia Frank apareció en la lista. También estaban los Van Pels y Pfeffer. Ese día, el último tren que saldría desde Westerbork hacia Auschwitz fue cargado con más de 1000 personas. Entre ellas, Anna, su familia y los otros del anexo. El viaje duró 3 días. Iban hacinados, de pie o en el suelo. No había baños. Usaban un balde. El vagón no tenía ventanas, solo una rendija en lo alto. Comían lo poco que llevaban consigo. La mayoría no sabía a dónde iban. Algunos sospechaban, otros aún creían en los campos de trabajo. Otto Frank, con 65 años, intentaba mantenerse firme. Edith cuidaba a Margot. Anna hablaba con Peter en voz baja. August estaba en shock. Hermann no respondía. Pfeffer tenía fiebre. El aire dentro del vagón era irrespirable. Algunos no soportaron el trayecto, murieron durante el camino. Los demás llegaron exhaustos. Tras las puertas del tren, camino a Auschwitz. El 6 de septiembre de 1944, el tren donde viajaban Anna Frank, su familia, los Van Pels y Fritz Pfeffer llegó al complejo de Auschwitz-Birkenau. El trayecto desde Westerbork había durado 3 días en vagones de carga cerrados, sin espacio, sin comida suficiente y sin ninguna información. Cuando las puertas del vagón se abrieron, ya era de noche. Los gritos de los soldados alemanes, los ladridos de los perros y los focos encendidos marcaron el recibimiento. Los prisioneros bajaron uno por uno, desorientados. En la vía estaban los guardias con uniformes oscuros y brazaletes. Una línea dividía a los hombres de las mujeres. Otto fue separado de Edith, Margot y Anna en ese momento. No hubo abrazos ni despedidas, solo órdenes rápidas. Nadie sabía si se volverían a ver. Los hombres fueron llevados a una zona de inspección. Otto fue clasificado como apto para trabajo. Otros no tuvieron esa suerte. En paralelo, las mujeres fueron alineadas. Un médico nazi se acercó y con un movimiento de mano determinaba a quién enviaban al barracón y a quién directamente a las cámaras de gas. Anna, Margot y Edith pasaron el primer filtro. August Van Pels también. No todos lo lograron. El grupo fue conducido a través de un camino largo, flanqueado por vallas y torres de vigilancia.
Llegaron a una zona donde debían desnudarse por completo. Allí les rasuraron el cabello, les robaron todas sus pertenencias y les dieron ropa vieja, muchas veces de otras prisioneras ya muertas. No había calzado en la mayoría de los casos, solo zuecos de madera que no encajaban. Nadie explicaba nada, las órdenes eran a gritos. Después del proceso de entrada, fueron llevadas a un bloque de mujeres. Las condiciones eran mínimas: colchones viejos, humedad constante, ventanas cerradas. Dormían apretadas 3 por litera. Las mantas estaban llenas de piojos. El olor era permanente. Las luces se apagaban a las 8 y nadie podía hablar. Había recuentos diarios en el patio. A veces duraban horas. Si alguien se movía, lo golpeaban. Si alguien caía, no lo levantaban. Los días se repetían. A las 5 de la mañana una sirena marcaba el inicio. Todas salían al recuento. Luego, grupos eran formados para trabajo. Edith, Ana y Margot pasaban horas cargando piedras, empujando carretillas o haciendo tareas sin sentido. A veces solo las obligaban a estar de pie en filas durante horas bajo el sol o en medio del frío. La comida era un líquido gris servido en latas oxidadas. A mediodía, un pedazo de pan duro. Por la noche, una sopa rala. Ana escribió mentalmente lo que vivía, aunque ya no tenía cuaderno. Su fuerza disminuía cada semana. Margot, más callada, soportaba el castigo con resignación. Edith trataba de mantener la calma, ayudaba a sus hijas cuando podía, aunque su propio estado físico empeoraba. En los barracones se escuchaban toses, llantos y susurros. Había prisioneras de todas partes, francesas, checas, polacas, húngaras. Muchas no hablaban el mismo idioma. Compartían el dolor, el miedo y la suciedad. El agua escaseaba. Las duchas funcionaban mal, las enfermedades se propagaban con rapidez, no había medicinas. Quien se enfermaba debía esconder los síntomas. Si los guardias lo notaban, lo sacaban sin explicación. Ana mantenía cerca a su madre y a su hermana. Compartían los turnos de comida, intentaban ayudarse en el trabajo. Otto estaba en otra sección, con los hombres. No se les permitía comunicarse. Durante semanas no supieron si seguía con vida. Él, por su parte, pensaba en sus hijas todos los días. Sabía que el contacto era imposible. El frío llegó en octubre. Las noches eran insoportables. Los pies se congelaban. Las mantas no alcanzaban. El suelo se llenaba de barro. Las ratas caminaban entre las literas. Las prisioneras se tapaban como podían. Edith usaba un abrigo viejo para cubrir a Margot. Ana tosía sin parar. Su voz se fue apagando. Los oficiales hacían inspecciones constantes. Si una litera estaba sucia o una prisionera se movía sin permiso, recibía golpes. En ocasiones desaparecían mujeres durante la noche. Nadie preguntaba. Todos sabían lo que significaba. En noviembre, Edith ya no podía trabajar. Su cuerpo no aguantaba. Fue llevada a la enfermería, un lugar donde pocas regresaban. Allí murió en silencio. Ana y Margot no pudieron despedirse. Solo supieron días después que su madre ya no estaba. La rutina siguió, los recuentos, el trabajo, el hambre. Ana hablaba menos, Margot guardaba silencio, se apoyaban la una en la otra para mantenerse de pie. El tiempo era un concepto borroso. No sabían qué día era, no sabían cuánto llevaban allí, solo querían sobrevivir un día más. A finales de octubre de 1944 se produjo una nueva selección. Oficiales recorrieron los barracones, nombraron a varias prisioneras, les ordenaron prepararse. Ana y Margot estaban en la lista. Junto a cientos más fueron subidas a otro tren. Nadie sabía a dónde iban. Algunas pensaban que era el final. Otras creían que era un traslado. No dijeron nada, solo obedecieron. Ese nuevo tren las llevó a Bergen-Belsen, un campo al norte de Alemania. Salieron de Auschwitz sin saber que no volverían a ver a su padre. Otto permaneció en el campo hasta que fue liberado por los soviéticos meses después. Ana y Margot enfrentaban un nuevo lugar, con otras reglas, otros peligros y sin su madre. Morir de tifo y hambre en un campo sin salida, el último invierno. Después del traslado desde Auschwitz, Ana y Margot llegaron al campo de Bergen-Belsen a fines de octubre de 1944. Desde el primer día, la situación fue distinta a la anterior. No hubo selección ni inspección al llegar. Fueron conducidas directamente a un grupo de barracones sin ventanas, donde cientos de prisioneras ya dormían amontonadas.
La distribución dentro del campo era caótica. Nadie explicaba reglas ni entregaba información. Ana y Margot fueron ubicadas en una de las zonas más deterioradas, sin literas libres, sin mantas y sin agua corriente. Las duchas no funcionaban. Los cubos para desechos estaban siempre desbordados. El suelo estaba cubierto de barro, excremento y ropa vieja. Las nuevas prisioneras recibían una porción de pan al llegar. Era todo lo que se les daba ese día. El primer invierno fue inmediato. En cuestión de días, la temperatura bajó y la humedad se convirtió en constante. Las hermanas se acomodaron en un rincón del barracón. No había espacio para acostarse del todo. Dormían semisentadas, con los pies fríos y la ropa mojada. El campo estaba lleno. Había mujeres de muchas partes: Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Francia. Cada grupo tenía su idioma, pero todas compartían las mismas condiciones. Ana escuchaba conversaciones en varias lenguas que no entendía. Algunas prisioneras no sabían dónde estaban. Nadie hablaba de futuro, solo del hambre y del próximo recuento. A mediados de noviembre, Margot empezó a tener escalofríos y dolor en las piernas. No lo dijo al principio. Trataba de caminar con cuidado y hacía todo lo posible por llegar al punto de comida. Ana la apoyaba cuando era necesario. Aunque ya no tenía fuerza, evitaba pedir ayuda. En diciembre, la situación en el campo cambió. Llegaron más transportes, pero no había lugar. Las nuevas prisioneras dormían al aire libre o en los pasillos. Las muertes diarias aumentaron. Las encargadas del barracón no podían con tanto. No se enterraba a nadie. Los cuerpos se apilaban detrás del edificio. El agua potable se acabó. Las prisioneras bebían nieve derretida o agua sucia de charcos. No había jabón ni ropa seca. El mismo abrigo mojado servía para dormir, salir al recuento y cubrir a la hermana enferma. Las manos agrietadas sangraban, los pies hinchados no entraban en los zapatos. A principios de enero de 1945 ya nadie recordaba la fecha exacta. El sol salía y se ocultaba sin aviso. Las sirenas seguían marcando el inicio del día, pero muchas no podían levantarse. Las que no salían al recuento eran golpeadas. Las que no se movían eran arrastradas. Margot dejó de caminar a mediados de enero. Ana pedía ayuda para llevarla al recuento. Algunos días lo lograba, otros Margot se quedaba en el catre. Una compañera polaca les dio un trapo seco y un poco de pan. Ana no lo comió. Se lo dio todo a su hermana. A finales de ese mes, Ana comenzó a tener fiebre. Al principio pensó que era por el frío. Luego, los dolores de cabeza y las náuseas se hicieron constantes. No hablaba, respondía con gestos. Le costaba mantenerse sentada. Se envolvía en la misma manta que cubría a Margot. Las guardias revisaban los barracones por la noche. Si veían a alguien quieto demasiado tiempo, los sacaban. Las hermanas fingían dormir cuando pasaban. Una vez, una enferma fue confundida con una muerta. La arrastraron por el suelo. Ana se quedó inmóvil. No quería que notaran nada. En febrero, una brigada de la Cruz Roja pasó por una parte del campo. No llegó hasta los barracones de Ana. Nunca supieron de su presencia. Tampoco supieron que en otras zonas del campo se intentaba mejorar el reparto de comida. Donde ellas estaban, nada cambió. Una noche Margot se movió de forma brusca y cayó del catre. No se levantó. Ana se acercó y la tocó. Estaba fría. No llamó a nadie. Solo se sentó a su lado. Las que estaban cerca entendieron. Nadie dijo nada. Al amanecer su cuerpo seguía allí. Las guardias no se lo llevaron. Ana no reaccionó. No lloró. No se movió durante horas. Esa tarde se echó a un costado y no volvió a levantarse. Las mujeres del barracón dijeron que no la vieron más de pie. Su rostro estaba pálido. Apenas abría los ojos. Murmuraba frases sin sentido. 2 días después, Ana murió. Nadie pudo decir con precisión cuándo. Nadie pudo enterrarla. Su cuerpo fue envuelto en un saco viejo y llevado junto a otros. Las fosas comunes estaban llenas. Había más cadáveres que espacio. La mayoría se descomponía al aire libre. El 15 de abril de 1945, el ejército británico llegó a Bergen-Belsen. Encontraron más de 10.000 cuerpos sin enterrar. Encontraron prisioneros que no podían levantarse. Encontraron ratas, lodo, piojos y agua contaminada. Las condiciones sanitarias eran tan graves que las propias tropas quedaron impactadas. Ninguno de los soldados conocía los nombres de las hermanas Frank. Las identificaciones no existían.
Solo meses más tarde, por medio de testimonios de otras prisioneras, se reconstruyó lo que había pasado. Una de ellas, Jani Brilles-Lichberg, había estado en el mismo barracón. Recordó cómo Margot murió antes que Ana, cómo la menor se quedó inmóvil hasta su final. Otto Frank, desde Ámsterdam, buscaba datos. Había sido liberado en Auschwitz en enero. Al llegar a los Países Bajos, escribió cartas a sobrevivientes, buscó en listas, fue a oficinas de la Cruz Roja. Durante semanas no recibió respuestas. Un día le confirmaron que Edith, su esposa, había muerto. Luego, una mujer le contó que había compartido barracón con Ana y Margot. Le dijo que ambas habían muerto por tifo y desnutrición, que habían estado juntas hasta el final. Otto no recuperó nada. No tuvo a dónde ir. Solo quedó lo que su hija había dejado escrito. Ana Frank no murió sola. Murió junto a miles de personas cuyo único crimen fue haber nacido en la familia equivocada, en el país equivocado, bajo un régimen que no los quería vivos. Su historia no fue única, pero fue una de las pocas que dejó un rastro. No fue su voz la que sobrevivió, fue su letra. Desde que fue arrestada hasta que falleció en Bergen-Belsen pasaron solo 7 meses. En ese corto tiempo fue testigo de la descomposición humana en todas sus formas. Aislamiento, hambre, enfermedades, frío, pérdida. No tuvo un juicio, ni un abogado, ni derecho a despedirse. Fue transportada, clasificada, despojada, encerrada y olvidada. Los nombres de los responsables directos de su muerte no figuran en ningún registro. No hubo castigo para quienes cerraron la puerta de ese vagón, tampoco para quienes ignoraron sus síntomas. Solo quedó el testimonio indirecto de otras mujeres que también estuvieron ahí y que por azar lograron contarlo. Su padre, Otto, fue el único sobreviviente del grupo que vivió en el anexo. Cuando supo la verdad, no pudo hacer nada más que sostener el cuaderno que su hija había escrito. Esas páginas, simples y sin pretensiones, mostraban con claridad cómo fue vivir ocultos durante 2 años. Mostraban lo que una adolescente pensaba mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Hoy, ese cuaderno es leído por millones de personas, no como literatura, ni como símbolo, sino como prueba. Prueba de lo que pasó, prueba de lo que se hizo, y prueba de hasta dónde puede llegar el silencio cuando nadie quiere mirar. ¿Y tú? ¿Cómo habrías vivido esa pesadilla?